Conversemos sin pasaporte, porque tu historia también cuenta. Hola comunidad de Conversemos sin pasaporte, espero se encuentren muy bien, gracias por acompañarnos en un episodio más. El día de hoy me complace en presentarles una invitada muy especial. Es de esas personas que cuando tú llegas y te radicas en otro país y conoces, adoptas o formas una familia adoptiva. Ella es Eidalí Moreno, una mujer que su historia es muy inspiradora por todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a este país. Bienvenida, Eidalí. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, Eidalí, muchísimas gracias por acompañarnos. A mí me gusta escuchar mucho tu historia porque me parece que podría ser inspiración para todas nosotras las mujeres, demostrando que a pesar de los obstáculos, sí se puede. ¿Quién era Idalí Moreno en Venezuela? Eidalí Moreno en Venezuela era una licenciada de enfermería, Ujú. trabajaba en una clínica en el turno nocturno y aunado a ello, pues durante el día cuidaba pacientes. Ok, pero no hacías, o sea, solamente te dedicabas a la enfermería. Sí, sí, de lleno. De enfermería, fines de semana estudiaba un curso, una capacitación o cualquier cosa relacionada al Al sector salud. tema. ¿Y con quién vivías? Vivía en casa Ujú. de mis abuelos, con mi papá, mis hermanos que también vivían allí. Y mi mamá es de otro estado, pero se fue temporalmente para allá, pues, para poder también estar con nosotros. Ujú. Y duró bastante tiempo allí en Caracas con nosotros también. O sea que tú eres de la capital. Sí, bueno, nací allí, pero me crié en la zona andina de Venezuela, en San Cristóbal, que colinda ahí con Colombia. Y Mm, ahí pasé toda mi adolescencia, me gradué en la universidad en San Cristóbal y ya después tomé la decisión de irme a Caracas en busca de trabajo. una mejor oportunidad. Sí, ¿Qué te llevó a tomar la decisión de salir de tu país? el trabajar una semana seguida, no llegar a mi casa por una semana y aún así que no te alcanzara para lo básico. ¿Tú eras el sustento de tu familia? No, todos trabajábamos, o sea, mis hermanos también trabajaban, pero aún así no alcanzaba. En esa época la situación de Venezuela estuvo muy Estuvo muy difícil. difícil, no se conseguían alimentos, la gente, bueno, se buscaba o se reinventaba a la vieja escuela como a hacer harina, ¿cómo es? Arepas de harina de maíz pilado y para de contar. Dios mío. Y de ahí, cuando estabas en Venezuela, ¿decidiste emigrar directamente acá o estuviste en otro lugar? No, estuve en Colombia. Primero, mi oportunidad de salir fue primero hacia Colombia, Bucaramanga. Una amiga me dijo, estoy trabajando en un geriátrico, necesitan a una enfermera, ¿te apuntas, sí o no? Y yo, dale, de una. O sea, no, yo no me despedí de mi familia, yo no me despedí de nadie. Yo agarré mi maleta, la armé, le dije, mamá, me voy y ya. ¿Y cómo hiciste eso sabiendo que tú eras en cierta parte el sustento de tu familia? ¿Qué Por lo pasó? mismo, porque yo dije, bueno, si yo me voy hacia otro lugar donde voy a ganar un poco más, le voy a poder colaborar más a ellos. Ujú. Entonces, nada, yo lo que hice fue, me recuerdo ese día así como si fuera hoy. Yo llegué a mi casa a las 9 de la mañana, desayuné, le dije, mamá, en cualquier momento, si a mí me toca salir del país, tú sabes que lo tengo que hacer y no quiero que te pongas mal por eso, porque lo estoy haciendo por mí y por ustedes. Me acosté como a las horas, como a las 3 horas me llamó mi amiga, mira, ¿te vienes? Dale de una. Armé la maleta, llamé a una amiga que o sea, me fuera a buscar y me llevara al terminal. Llamé a mi hermano mayor y le dije, hermano, necesito efectivo, porque ni siquiera el efectivo se podía conseguir allá. Y como él tenía una empresa, me dijo, dale, llégate hasta aquí. Y ahí justamente así como por casualidad me consigo mi hermana mayor con mi sobrina y le digo, hermana, me voy. Y obviamente ahí fue como una lloradera ahí momentánea, pero no me despedí de más nadie, de mi familia. O sea, me hubiese despedido de mi papá, de mis abuelos, no, no salgo. Es una decisión bastante difícil. Sí. Y bueno, ¿llegaste a qué ciudad en Colombia? Llegué a Bucaramanga a trabajar en un geriátrico, tiempo completo, no Ujú. tenía días libres, trabajaba 12 horas, pero aparte de ser enfermera, tenía 15 pacientes a mi cargo, dependientes e independientes. Ujú.
tenía que limpiar la casa completa, o sea, todo el piso completo de abajo. Me tocaba a mí darles de comer, pastillas, obviamente, lavar ropa, ordenar ropa, ser la fisioterapeuta, o sea, hacía de todo. De verdad, o sea que era un geriátrico, no, era como un hogar Sí, un hogar, sencillo. ujú, pero sí era forzado, pero cuando pasa el primer mes, obviamente a mí no me pagaban como cualquier colombiano por no Ujú, tener papeles. O ujú. sea, aparte de todo, pues se sentía como explotado, pero cuando yo recibí ese pago que yo puedo mandarle a mi familia y comprar, trata de comprar un fardo de arroz, de harina, de esto, de aquello, de lo otro, y como repartir y que ellos tuvieran ese sustento, yo dije, no importa, sí vale la Y pena. eso sí ese sueldo de Colombia sí te alcanzaba para todo eso, Sí, sí, ya yo le podía mandar porque obviamente el peso colombiano tenía más valor. más valor que el bolívar, entonces a lo que hacía el cambio, ya podía mi hermano comprar, que era el que yo le decía que fuera y se moviera. Conseguía las fardas de arroz, de harina, que eran como las cosas que más uno pasta, y ya ahí se sacaba de a poco. Lo que iban usando lo iba sacando él, como administrándolo, pues. Y ya pues por lo menos tenían un respiro más. Y yo ¿Tú eras la sentía que hermana menor? sí, yo soy la No, hermana la menor. más pequeñita y una responsabilidad bastante grande. Siempre sentí como esa responsabilidad de poder ayudar un poco más, ¿no? O sea, siempre Sí. es como que tienes, no sé, lo aprendí de mi mamá porque mi mamá siempre tuvo la responsabilidad de cuidar a su mamá. Entonces era como lo que yo vi en ella, o sea, Lo quisiste hacer también en lo tu hice en vida. mí, sí, y Ujú. lo sigo haciendo. Ok. Cuando estuviste ahí en Colombia, mm, ¿cómo te trató la gente? Porque en esa época estuvo el éxodo de los venezolanos hacia Colombia y hubo mucha Xenofobia. xenofobia. Yo tuve muchos amigos venezolanos y ellos por ganarse un plato de comida realmente no era que regalaran su trabajo, sino que la necesidad los Claro. hacía trabajar un poco más barato para poder sostener a sus familias en su país y todo. ¿Cómo fue ese proceso contigo? Bueno, la verdad conmigo, gracias a Dios, no hubo como un ataque Directo. directo hacia mí, Ujú, no. Yo le doy muchas gracias a Dios siempre porque siempre colocó a esas personas que son como ángeles en el camino de uno. A ujú. pesar de que el trabajo era duro, siempre había como esa otra persona que tú te conseguías en la calle y te trataba bien. O sea, la única persona así como que yo pudiera decir que era un poquito arrogante era la señora de la cocina del geriátrico, que no sé por qué ella era así, pero de resto más nadie. Incluso yo después de allí me fui hacia Medellín y en Medellín pues me fue súper bien allá con todo el entorno. La primera persona que conocí, que fue donde yo llegué y donde viví todo el tiempo que viví allí en Medellín, esa señora fue el ángel más maravilloso que Dios nos mandó. Sí, se portó súper bien contigo. La señora es un amor, ella y sus hermanos, o sea, toda su familia con nosotros nos acogieron como si fuéramos parte de su familia Qué y bueno. nos ayudaron muchísimo. Era como que, mira, no tienes un escaparate, una cosa así como tan sencilla. Yo te traje, mira, te traje tres, una cosa. Así era esa señora maravillosa. Es que Y en sus Medellín la hermanos. gente es muy cálida, es muy Sí, amable. la verdad sí, ahí me sentí muy a gusto en el tiempo, pues, porque yo sentía como que estaba en Venezuela, pero en otro En tu lugar, casa, ¿sabes? ajá, Uno se siente en familia. Ujú, fue sí. como una familia adoptiva colombiana. Sí, total. Bueno, ella y muchas más ahí en Medellín. Sí. Ay, qué bueno. ¿Y solamente trabajaste, en Medellín trabajaste en un geriátrico? No, en Medellín cuidando un paciente y esa familia se hizo mi familia. Ellos son unos venezolanos. Y ese señor que yo cuidaba, bueno, se hizo como mi abuelo allá. Ujú. O sea, porque era una persona mayor y era ese cariño y los hijos de esa señora, bueno, se hicieron como, bueno, me veían como su hermana mayor, la niña. Ujú. Ella siempre quiso tener una hermana mayor y llegué yo y con el tiempo pues nos fuimos agarrando esa Familiarizando. confianza, Ujú. así, de verdad, y en la actualidad todavía yo logro hablar con ellos y ellos te extrañamos, siempre te recordamos, eres parte de nuestra familia, te queremos mucho y yo también a ellos, o sea, es Ah, algo muy bonito. Pero el agradecimiento. señor muere en un diciembre y ya yo me quedo sin trabajo, Se ajá, acabó el estoy trabajo. embarazada, los síntomas, no podía cuidar paciente todos los días, porque era como que, o sea, me acercaba a alguien y el olor de cualquier cosa.
de un medicamento, lo que sea, Te eso era terrible. generaba incomodidad. Entonces, claro, mis hermanos se van y me dicen, no te podemos llevar porque estás Estás embarazada embarazada. y estás así, no podemos, y entonces, pero cuídate pendiente, vamos a ver qué vamos a hacer más adelante y ya. Pero después de un tiempo, cuando ellos logran llegar a organizarse un poco, ellos me dicen, bueno, hermana, te tenemos una propuesta. Y yo le di, pero piensa, tienes que pensarla, analizarla, pensarla y ya nos das la respuesta. Nosotros estamos pensando en que tú puedas hacer el viaje y cambiar, pues, cambiar el futuro de tanto tuyo como de tu bebé. Ya yo sabía que era una niña Ujú. y yo le dije sí. ¿No lo pensaste? Le dije sí. O sea, yo no pensé en nada, dije sí, pero igual ellos, bueno, piénsalo después, analízalo más con más Tómate tu calma. tiempo. Al otro día volvimos a hablar del tema y yo le dije sí, hermano, ya decisión tomada. Y ahí en ese momento fue que sí, yo dije, no, sí tengo que despedirme de mi mamá y de mi papá, porque no Claro, sé cuándo los porque es vuelvo a un ver. viaje, además de un viaje arriesgado, es un viaje largo y que o sea, no está tan cerca para Sí, poder ir. exacto. Entonces ahí sí fue ya papá, necesito verte, mamá, y ya después de que estuve con ellos en un lugar seguro, porque ya después de ahí tenía que arrancar, Ujú. este, les dije, bueno, mamá, papá, eso es lo que va a suceder y ya, es una decisión tomada y lo hago por mí, por mi hija y también por ustedes. Entonces, claro, obviamente ahí viene el llanto, el hija, Claro. tía, ya fue. Pero aproveché ese momento con ellos, de que mi papá me cocinara, de que mi mamá me consintiera, de que todas esas cosas antes de partir. Es algo que me causa curiosidad porque tú dices que tú lo hiciste por tu hija y digamos, como el pensamiento de todas las madres es, yo a mi hija la tengo que cuidar, la tengo que proteger y eso. ¿No pensaste en ese momento que era poner en riesgo con la situación que ibas a vivir el bienestar de la niña? Si me quedaba ahí, corría más riesgo por situaciones de seguridad que sucedieron en esos momentos. Ujú. Entonces, empezando por allí. Segundo, porque quería que mi hija también tuviera como no lo que yo no tuve, bueno, de material eso lo puedes tener o no tener, Ujú. porque yo lo tuve todo con mi familia, con mis abuelos, como me crié, gracias a Dios, y mi mamá y mi papá, pero no quería que pasara carencias, porque cada vez la cosa se pone más difícil. Sí. Y entonces era como que tú estás en otro país, pero entonces, ay, ¿cómo vas a hacer con tu hija? Y vas a trabajar tantas horas, 12 horas corridas, vas a llegar en la noche nada más, hola hija, ¿cómo estás? Chao. Entonces era lo que no quería y era lo que iba a suceder, sí o sí. Entonces yo dije, no, bueno, tomé la decisión y fue una decisión que tomé porque ella estaba aquí adentro. Ujú. Si ya yo la hubiese tenido en brazos, no me voy. No, no me voy porque ya había visto tantas historias de mujeres que se fueron con sus hijos y le pasaron una cantidad de cosas y perdieron a sus hijos. O sea, yo dije, no, por lo menos aquí yo sé que yo la puedo proteger. Y si pasa algo, me pasa a mí. Exacto. Y no la voy a exponer al exterior de situaciones del sol, del clima, de la comida. O sea, si yo como yo y come ella. Ujú. Si yo me hidrato yo y se hidrata ella. Si yo descanso yo y descansa ella. Ujú. Entonces era como que esta era la burbuja de ella y yo dije, si es así, sí, si no, no me muevo de aquí. ¿Cómo fue esa travesía? Larga, dura, difícil. ¿Cuántos meses duró? Al principio yo lo sentí, bueno, una parte fue dura que fue cuando viajamos de San Andrés hacia Nicaragua 8 horas en Ujú. lancha, Súper mar pesado. abierto. Y es el vaivén de las olas, o sea, hace que yo vomité, bueno, hasta lo que no tenía ya por vomitar, ya yo decía, no, no, de verdad no sé si fue buena o no fue buena la La decisión. decisión. Ya cuando llegamos allá, que descansé, que se me pasó todo, yo dije, bueno, nada, le seguimos para adelante. De ahí fueron situaciones como que si dormir en el piso en un cartón, pero bueno, eso para mí era nada, ya había pasado 8 horas en un vaivén, no. Me conseguí con un grupo como de 20 personas, mujeres y más hombres que mujeres, pero de verdad que fue un buen grupo. Me ayudaron muchísimo porque, bueno, ella es la embarazada.
ven, nosotros te cargamos el bolso, ven, te ayudamos. Ay, súper ¿Quieres más bien. comida? Toma, come más. O, por ejemplo, se me antojó comer cambur. Cambur es Es banana, banano. cambur. Y yo quería comer cambur. Y entonces me traían fresa, me decían, yo no quiero nada de eso. Y no quería era nada, sino cambur. Y Y entonces, estábamos en Nicaragua, en una isla, y no había un bendito cambur. Y uno de los muchachos se fue corriendo y me consiguió un cambur de esos que por afuera están negritos ya, que sí. ya están pero no importa, ve acá. Y yo me comí eso con tanta, ya cuando llegamos a la capital de Nicaragua, por allá había un racimo y me dijo, toma, para que no me jodas más Ah, por un cambur. ok. Hártese de los bananos. Pero de verdad sí fue así muy, muy bueno. Esa travesía sí la sentí muy, muy liviana, lo que es Nicaragua, Honduras, Guatemala. Ujú. En Honduras sí nos tocó como irnos por unas trochas porque se había caído el puente por una lluvia y nos tocó cruzar una parte donde era lodo, lodo pesado, Caminar. eso que te hundes el pie y que tienes que... Entonces dos iban ahí a mi lado y me ayudaban Ajá, y después nos tocó agacharnos como en unas rejitas de estas de alambres de púa y ahí ya estábamos en Guatemala. Ahí logramos conseguir un lugar donde nos quedamos, nos bañamos, nos organizamos y ya después fue todo un día completo Guatemala hasta México. Y en México ya sí, ahí sí se puso fuerte la cosa. En Sí. México sí. ¿Cómo te trataron en México? Porque tienen Este, mala, mala fama. mala fama. No, bueno, yo digo que hay personas buenas y hay otras que no, y eso va a depender y eso va a suceder en todos los lugares. Pero en México es fuerte porque sí hay como mucha, o sea, te ponen muchas barreras, Ujú. ¿sabes? Muchas barreras. Entonces, por ejemplo, hay gente que te ayuda y dice, ah, mija, si son así con nosotros mismos, imagínese con los demás. Entonces yo decía, bueno, Diosito, solamente tú. En México sí nos tocó, era como montate en un carro, baja, camina, corre, te montas en otro carro y así sucesivamente Siempre huyendo. para pasar como de pueblitos en pueblitos, hasta llegar a un pueblo donde nos iban a dar como un salvoconducto y ya uno podía pues montarse en un bus tranquilamente, por así decirlo. Ujú. Pero sí, por mí no fue como que a mí me tocó meterme en una camioneta, como en estas de cabina y Jeep media, no, las que van cabina y media y atrás son, de Platón. ajá, como las F-150, eso, Ujú. pero viejísimas, así chiquiticas. Entonces a mí me metieron detrás del conductor, en posición así fetal, escondida total. Que entré ahí justa, justica. Dios mío. Y al frente de mí había otra muchacha y nosotros así escondidos y todo el mundo escondido, los de atrás con una lona y así. Y eso fue como a las 3 de la mañana, o sea, todo era Estilo así película. total. De verdad. Después nos tocó cruzar como un puente de estos que se mueven, que tienen y no tienen tabla. Ay, qué Y a mí lo que me daba era miedo. risa, ¿no? A mí todo eso me daba risa. Y él me decía, ¿pero por qué te ríes? Y yo le digo, ajá, ¿qué quieres que llore? Yo me río porque al final es una aventura. Sí, Es es algo que una tú vas a contar. travesía. Bueno, por lo Mm. menos riámonos. Después de todo ese proceso, bueno, hubo una parte para cruzar Guatemala, Honduras, Guatemala, nos tocó caminar como 30 minutos. Ujú. Pero era plano. Y yo iba relajada, ¿no? Porque íbamos plano. Después no nos querían dejar pasar, unos guardias, no sé qué. Y salieron unos tipos por ahí, no, mira que nosotros nos podemos meter por la montañita, esos son 10 minutos, que no sé qué más. Y yo les dije, bueno, vamos, o sea, el grupo de los muchachos, vamos. Y siempre las mujeres íbamos jalando, o sea, íbamos una mujer, dos hombres, una mujer, dos hombres, y ellos siempre estaban ahí pendientes. Una parte del grupo se perdió, o sea, se separó. Nos tocó caminar, ¿qué te digo? Como 20 minutos para arriba, una montaña. Y los muchachos, Idali, ¿te sientes bien? ¿Tú estás bien? No, yo estoy bien. De verdad, no sé, yo sentía como que la adrenalina Sí, me daba como la fuerza de seguir caminando y era cruzar un rito, una bromita, una cosa. Entonces todos los veías a todos ayudándonos a las mujeres, porque era como que ellos se caen, se levantan, se sacuden y dale. sí. Pero que se caiga una mujer, una cosa, se rompe, no sé qué. Entonces siempre estaban como muy pendientes de nosotros. Cuando llegamos arriba, había una muchacha que le dio como un ataque de pánico y como ella fumaba mucho, Ay, se le dio asfixió. como sí y su hijo estaba, mamá, pero cálmate. Entonces nada, todo el mundo como yo, ya va, cálmese, respira. Y ella, yo cálmate, respírate. Y ahí como pude, La la calmaste. calmé
Cuando ella se calmó, que duramos ahí como unos 8 minutos, ponle, que ya lo que venía era bajada, ya era lo que Más, venía era fácil. más fácil. Yo tienes que calmarte, ahí está tu hijo, lo estás desesperando, el niño entonces también se puso mal, porque Nervioso. obviamente la situación, bueno, logramos calmar la situación, pasamos y nos conseguimos con la otra parte del grupo, que ellos sí fueron como 7 minutos, porque se metieron por otro lado más cerca. Más fácil. Y todos, ella te sientes bien. No, yo estoy como para caminar 30 minutos más. Lo que hiciste fue ejercicio. Total, así me sentía. Bueno, y así fue en México, pues, o sea, tú te bajabas, te dejaban en un pueblito, tenías que correr como por las calles de atrás, pero eso era literal corriendo, ¿no? Porque te estaba esperando una vez, te montabas, todos se montaban así rápido. Obviamente a mí me dejaban de última montarme como para cuando me bajara fuera la primera, y Ujú. y así íbamos pueblo en pueblo. También nos tocó dormir en el piso, en cartones, porque ya hubo un momento en el que ya no. ¿Y la gente mexicana cómo los trató? No, porque esas travesías eran de noche. No conseguíamos a nadie, sino el de la van, la ven, la broma y ya. Ya el último tramo sí nos tocó de día y el señor de la ven dice, bueno, aquí adelante hay una garita de militares y siempre van a haber personas de migración. Ujú. Entonces tienen dos opciones, se bajan y la rodean, pero rodearla es un complique porque hay lugares muy, o sea, como que te tienes que meter por propiedades Privadas. y esa gente anda armada y no sé Ujú. qué y no sé qué más, o se arriesgan. Entonces todos pensaron en una profesora que era una señora mayor que iba con nosotros y en mí. Y yo dije, bueno, señor, ilumíname, ¿qué debo hacer? ¿Me bajo, me quedo, no sé qué? Yo dije, no, yo me quedo. Si me regresan, bueno, si no, yo me quedo asustada, me quedé asustada, yo me senté así. Me acuerdo que ya tenía la barriguita que así, y yo así, las manos me sudaban. Yo iba sudando porque estaba haciendo un calor terrible. Y sí, dicho hecho, cuando llegan nos paran. La profesora iba adelante Ujú. y abren la broma y no ven a nadie, sino me ven a mí, papeles. Y era un señor de migración y yo lo único que llevaba era mi cédula venezolana. Y Sí. yo le muestro mi cédula, me dice, ¿de dónde es usted? Y yo, de Venezuela. ¿Para dónde vas? Y yo nada más lo miré así como que no me pregunta lo que ya sabe. ¿Con quién va? Sola. ¿Cuántos meses de embarazo tiene? 7. 7 meses de embarazo. ¿Y va sola? Yo le dije, sí, señor, voy sola. En ese momento, obviamente, yo no, entre el miedo y la cosa, yo no podía hablar bien, sino que se me aguaron los ojos y el señor Tenías miedo. miró para allá y me dijo, tome, que Dios la bendiga y la acompañe, váyanse rápido antes que venga otro. Y el conductor le echó chola para allá porque teníamos que pasar eso ya. Dios mío. O sea, fue así como que, yo Diosito, gracias. Llegamos al lugar, nos dieron el salvoconducto y ahí nos conseguimos con los otros y agarramos vía para ¿Para lo dónde que iba tenían así, que ir? el paso, Ujú. para la capital, pero nos agarraron en un pueblo y nos agarró migración, a todos los que iban en el bus. Y ahí en la sede esa que nos agarraron, había una doctora, O sea que estuviste detenida. sí, una semana, sin Dios saber de mío. nadie, y sin nadie saber de mí, Incomunicada. totalmente. Les quitaron el teléfono. Todo, te quitan todo. Tú Dios estás ahí como si mío. estuvieses preso. Y así, las mujeres para acá, los hombres para allá. Y te entregan tu bandeja y te echan tu comida y tú te sientas a comer. Literal. Dios mío. Sí. ¿Y Y ahí cómo te fue como, trataron sabiendo que estabas embarazada? bueno, la doctora de una vez cuando dijeron, o sea, cuando llegaba un grupo de gente, eran niños embarazados, ella los atendía, los revisaba, Ujú. protocolos de ellos y la doctora pues conmigo fue muy, muy buena gente. Pero fue como un 15 de septiembre y era como algo nacional de allá, la independencia de Ujú. México, y entonces agarraron el puente como desde jueves, viernes, sábado, domingo y la doctora llegó el lunes. Cuando llega el lunes, que la doctora dice, ¿dónde está la embarazada? Porque yo preguntaba por la doctora. No, Ujú. no, ella no está, ella no está. Entonces ya todos bueno, me decían allá Pero era que tú Venezuela. te sentías mal. Era que yo quería hablar con ella porque cuando me meten ahí, me meten con todo el grupo y después nos llaman a todos y se van todos y me dejan a mí ahí sola. Con otras personas, otras mujeres, unas de Nicaragua, Guatemala,
Honduras, o sea, diferentes Ujú, nacionalidades. A mí me decían Venezuela y esas mujeres conmigo fueron, especiales. sí, o sea, ellas guardaban que si un poquecito, no, mira, toma Venezuela, porque te como, pues tienes que comer doble. Que si era arroz con pollo, pero eran unas cosas así, bueno, yo nunca había comido nopal y ahí comí nopal. Pero No, es era así como delicioso. el nopal hervido, no asado, así como aquí lo comí que es Ajá, sabroso, no, era como hervido y eso quedaba así como baboso y te lo baboso. servían con zanahoria, pero yo me comía todo eso. Y yo decía, bueno, Mm. por lo menos tengo que comer bien. Y entonces ellas me daban comida y tú veías hasta después los hombres, mira, Venezuela, ¿quieres comida? Bueno, gracias a Dios no te faltó comida. Entonces después como que, "¿Y cómo se va a llamar la bebé?" Y yo le Ujú. dije, no, ella se va a llamar Charlotte. Y después me decían, Charlotte, ven, Charlotte para acá, Charlotte Mm, para allá. Y bueno, llegó la doctora y yo le digo, doctora, ayúdame, todos se fueron. Me dijo, sí, todos se fueron porque los regresaron otra vez a la frontera. Y yo no te iba a exponer a ti a ese regreso. Entonces entra el director y dice, no, es que ella no se va a ir de aquí, ella la vamos a mandar no sé para dónde, para que para aquí. un refugio. Así, y yo lo miré, y yo pero hablaba así como ese desdén, ¿no? Y la doctora, no, bueno, tranquila. Les dije que a ella tenían que darle comida así, 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 porque entonces la doctora iba, me llevaba pescado, me llevaba a esa Oh, doctora. Bueno, y pasó que fue el otro, obviamente cuando tú te quedas en un lugar que no conoces a nadie, que no sabes de nadie, Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero claro. por qué? Pero todo tiene un porqué y él tiene un propósito para todo. Bueno, la doctora fue mi ángel en ese lugar. Dios Ella mío. terminó siendo mi ángel en ese lugar. Pasa que la doctora se ahí, doctora, y bueno, como cosa rara que yo nunca me quedo quieta, me puse a arreglarle los medicamentos, a sacarle los vencidos, a organizarle todo. Y ella estaba hablando ahí conmigo y entra el director nuevamente. ¿Qué le pasa, doctora? ¿Cómo está? Porque obviamente la doctora tiene un peso, porque si ella hace un reporte de Ujú, cómo están las condiciones o cómo tú tratas a, a los detenidos. eso es un peso fuerte para la institución. Ujú. Entonces el director entró y ¿cómo está? ¿Y qué le pasó? ¿Y quién la atendió? ¿Y cómo fue eso? Entonces ella le dice, venga para acá. Y salgo yo de un estante con mi barriga así, yo. Sí, ella que fue enfermera y entonces la doctora lo miró y le dijo, yo necesito que haga el favor y la saque. Ya ella no puede estar aquí. 5 minutos después, tomó, aquí está la salida. O sea que te salvó la estancia en ese lugar, haberle canalizado. Una vía, a verla atendida a la doctora. Dios mío. ¿Y el señor qué dijo? Él dijo, bueno, nada, abren las puertas y que de ahí se salga y se vaya. Ella vea para Ah, dónde va a ok. agarrar. Como que eso es su problema. Yo ya me deshago Me de limpió esto. las manos. Y cuando abren la puerta, como eso era algo que no sucedía en esa ciudad, o sea, como era no algo tan común, había muchos camarógrafos afuera. Y él dijo, no, usted se queda aquí, usted no va a salir. Porque era como que si yo salía me iban a entrevistar, me iban a decir, me iban a preguntar. Era algo lógico y a él no le Ujú. convenía una embarazada saliendo, ¿qué pasó aquí? Y si ella dice algo que no. Ah, Que pueda entonces ensuciar no, el dijo, lugar. no, usted la va a llevar 2 cuadras allá y que ya ahí ella pues vea para dónde es que se va a ir. Y sí, la doctora me llevó ahí, a 2 cuadras, así tal cual como le dijo él. Me dijo, cuídese mucho, Dios me la bendiga. Y cuando nazca su bebé, me manda una foto. O Ay, me Dios escribe. mío. ¿Dónde esté, señora? Gracias. Sí. Y así fue, ella me dejó y agarré un taxi, me llevó al terminal y de ahí, obviamente yo sentía pánico, terror de todo. De ahí agarré uno hasta Ciudad de México. Eran como 2 horas, era un tramo corto, pero igual se montaban a revisar. Y yo, bueno, justamente me monto yo y al lado de mí le tocaba una señora también embarazada y yo iba para la ventana. Cuando el bus se para, yo me hice la dormida, yo me volteé así, me hice la dormida, la señora que estaba conmigo también estaba dormida, le pidieron papeles a otros y se bajaron. O sea, como que invisible. Yo, Dios mío, que nadie me vea, que no me vea, que no me vean, que no me... O sea, como que no Porque no estuvieron. había pasado el peligro de que te pudieran Ujú, devolver. claro. Ya cuando yo llegué a Ciudad de México, me recibió un amigo de una amiga y cuando yo no lo conocía a él, solo lo veía por llamada, o sea, por videollamadas o hablaba por el teléfono. Ujú. Y yo me acuerdo que cuando yo lo vi a él, o sea, mi emoción fue tanta porque estuve tanto tiempo aislada, bueno, mis familiares
estuvieron también una semana bastante fuerte. Sin Yo saber. como pude, a una de las muchachas de Guatemala le di el número de uno de mis hermanos, llámalo cuando puedas, por favor, dile dónde estoy, dile que estoy bien, o sea, como que para que ellos también Se tuvieran un tranquilicen. respiro y eso fue la manera de cómo ella, e incluso todavía la tengo en el Facebook, la muchacha, que me ayudó a comunicarme con ellos. Y yo dije, bueno, gracias a Dios al menos ellos sabían ya dónde estaba. Entonces ellos buscaron un abogado y le dijeron que yo no estaba ahí. El abogado fue hasta allá y claro, me entero Ujú. después de que salgo y todo lo demás. Y claro, yo cuando veo a ese muchacho, pues al amigo de mi amiga, yo lo abrazo como si fuera mi hermano. Pero era tanta la emoción, los nervios, el miedo y todo, que en la calle yo me caía a mitad de calle y él me dice, ¿pero qué tienes? Cálmate. Estabas nerviosa. Horrible. Entonces, claro, él me deja en un hotel, me dice, bueno, te tienes que quedar aquí como unos 3 días para que descanses, te calmes, te serenes, porque ya hablas con tu familia y ya después de ahí, pues yo agarré el otro bus, que era como el trayecto final hacia El Paso, que eran 28 horas, ya yo no sabía qué hacer, yo no sabía si sentarme, acostarme, pararme. Yo quería llegar ya, o sea, estaba cansada, no, ya, como obviamente la barriga estaba más grande, ya iba a entrar los 8 meses, ¿Cuánto tiempo duró tu travesía? casi 2 meses y algo. Dios mío. Porque más que todo el tiempo que restó fue en México. O sea, todo eso fueron semanas y semanas y semanas. Cuando voy a agarrar lo del bus, me consigo con una parte del grupo que comenzó con nosotros. Al que habían devuelto. Ajá, cuando yo los vi, yo los abracé y yo me puse a llorar y ellos se Claro. pusieron a llorar y que estás bien, ¿cómo está Charlotte? La tocaba y yo, no, estamos bien. Me dice, menos mal que tú no te regresaste con nosotros. Nos robaron, nos secuestraron, nos metieron en un pozo, o sea, Ay, hicieron de Dios todo. mío. Y yo otra vez mirar para arriba, Gracias. gracias Dios por evitarme todas esas Todas cosas. esas cosas. Porque tal Que yo no vez las entiendo al no. momento y te lo reprochaba, pero gracias Padre, Dios mío, querido. Y ya bueno, nada, llegando ahí al terminal, de la última alcabala, Ujú. la alcabala militar, se montan y uno dice, mujeres embarazadas y niños se quedan en el carro, los demás se bajan. Mm. Yo, ay, otra vez. Dios mío. Obviamente yo tenía mi salvoconducta, pero eso no servía para esa parte de México, eso servía era como para el Chiapas hacia abajo, ¿no? Como Ujú. el sur. Y yo dije, bueno, nada, yo le entregué eso, le entregué mi cel y él me miró. ¿Con quién viajas? Sola. Yo sola. Y lo miré, pues fijamente, yo sola. ¿Cuántos meses de embarazo tienes? 8. Y usted está viajando sola. ¿Para dónde va? Y otra vez lo miré como que me dijo, ¿y usted sola? Yo sí, sola. Dijo, que Dios la bendiga, tome. Y que llegue a su lugar de Dios destino. mío. Yo, otra vez, Diosito, gracias. Obviamente en esos momentos te quiebras porque tú dices, siempre estás ahí, pues, o sea, siempre estás ahí en toda situación. Llegamos al terminal, agarramos un taxi que nos dejaba ahí como en el canal, donde ya tú pasas el canal y ya está suelo estadounidense, y ahí no te pueden agarrar los de aquí. Ujú. Entonces, pero era una bajada así, entramos así y subes. Obviamente 2 de los muchachos me agarraron y bajamos corriendo eso, Dios porque mío. era así, o sea, era cuestión de segundos. Corriendo así, yo, ay, así toda nerviosa, cruzamos ese charco de agua estancada y ya al cruzar allá, que nos estamos secando los pies, limpiándonos así Ujú. para ponernos los zapatos, nos habla detrás del muro, nos habla un policía de este lado y nos dice, quédense tranquilos que ya aquí nadie nos puede tocar. Solo tienen que caminar hasta allá al antico y ven las carpas, donde vean las carpas, ahí es donde se tienen que entregar. Muchas gracias. Allá al antico fueron 5 horas después, Caminando. caminando. Dios mío. Ya ahí, ya en ese momento, ya yo no quería más nada. Yo me colocaba así, me estiraba. Uno de los muchachos se ponía, yo me ponía en la espalda así para estirarme. Yo decía, ay, no, ya yo no quiero caminar más, pero ya nos quedaba, cuando vimos las carpas, y me dio otra vez ya, pero cuando llegamos allá ya me dio como el cansancio. Duré 4 días ahí, Ujú. en el proceso, 4 días, me sacaron de ahí, nos llevaron a un refugio, llamaron a mi familiar, en eso Estabas llamaron a mi bien. hermano.
Le dijeron, pasa, mándalo el boleto para mandarla, o sea, para que ellos también te daban transporte y te llevaban a la aerolínea, al terminal, al aeropuerto, pues. Pero hubo una tormenta ese día que se cancelaron los vuelos, no hubo No pudiste manera. viajar. No, entonces era quedarnos en el refugio, en Ketris, esas camitas que es como una Ujú, Catres. Catrix, eso. Yo, bueno, no importa, para mí eso está bien, pero ya he dormido en el Ya piso. lo último. Entonces, nada, ya empiezan a, bueno, a medida que las vaya llamando, se van a ir agrupando, pues, en ciertos sectores que ellos no, y a mí no me llamaron. Y yo, Dios mío, Me voy a quedar. yo decía, ay, no, ya yo no quiero caminar más, pero ya nos quedaba, cuando vimos las carpas, y me dio otra vez ya, pero cuando llegamos allá ya me dio como el cansancio. Duré 4 días ahí, Ujú. en el proceso, 4 días, me sacaron de ahí, nos llevaron a un refugio, llamaron a mi familiar, en eso Estabas llamaron a mi bien. hermano, le dijeron, pasa, mándalo el boleto para mandarla, o sea, para que ellos también te daban transporte y te llevaban a la aerolínea, al terminal, al aeropuerto, pues. Pero hubo una tormenta ese día que se cancelaron los vuelos, no hubo No pudiste manera. viajar. No, entonces era quedarnos en el refugio, en Ketris, esas camitas que es como una Ujú, Catres. Catrix, eso. Yo, bueno, no importa, para mí eso está bien, pero ya he dormido en el Ya piso. lo último. Entonces, nada, ya empiezan a, bueno, a medida que las vaya llamando, se van a ir agrupando, pues, en ciertos sectores que ellos no, y a mí no me llamaron. Y yo, Dios mío, Me no voy a me van a quedar mandar. aquí. Entonces, ustedes se montan en la camioneta que nos vamos para otro lugar, y yo dije, bueno, me llevaron para un hotel. O sea, Súper bien fue después de todo lo que del pasaste. grupo que quedó, el que me mandaron para un hotel, y yo ese día descansé así como que, "Ay, Dios mío". Al otro día sí ya agarré mi vuelo, ellos nos llevaron hasta el aeropuerto, nos Ujú. explicaron cómo hacer todo, el check-in, todo, hasta que ya ellos no podían pasar, y ya llegué aquí, me perdí media hora en el aeropuerto, de lo pequeño que es. Sí. Que no, que sube las escaleras, que baja la Que escalera, a que la agarra el derecha. metro, que no agarras el metro, y Sí. nadie te hablaba español. Y ya yo estaba así como frustrada, y yo decía, pero ¿cuándo voy a terminar de llegar? Entonces, Y que sobre todo ese tiempo se hace eterno. eterno. Es más Entonces, largo que todo. justamente me vio como una señora de las aerolíneas, y me dice, ¿te puedo ayudar en algo en español? Y yo, ay señora, sí, por favor, ayúdame. Entonces habla en ese momento mi hermano estaba con una novia y su hermana hablaba inglés, entonces le hablan y le dicen, no, es que la ayudas a salir, no sé más. Entonces, claro, Anderson, mi hermano me decía, te estoy esperando donde es una subida de escalera. Ya hay 4 sectores que tienen subidas de No, escalera. entonces las únicas que yo veía eran bajando para agarrar el tren Ujú. para llegar a donde él decía. Y yo decía, hermano, pero es que yo no veo escaleras subiendo. Entonces la señora me explicó, no, tienes que bajar, agarrar el tren hasta la última estación, Y y ahí es ahí, la subida de la escalera. Claro, cuando yo vi a mi hermano, Dios ahí mío, fue. Ahí se me olvidó todo, yo la abracé como cuando tú dices, por fin, se llegué al terminó todo momento, esto, sí. ya pasó todo lo malo, y ya lo que viene es más tranquilo. Bueno, pero aparte de toda esa travesía, tú decías, ya me siento segura. Cuando mi Sí. hermano me abrazó, yo decía, ya me siento tranquila y segura. Mm. Y también para él, porque él también, Todo, todos, eso no es un dolor solamente para uno que vive la travesía, sino para las personas, la oh familia que no. se quedó, la familia que lo espera, los Sí, la amigos. angustia cuando me desaparecí, él me decía, hermana, yo no sabía qué hacer, no se sentía culpable, Él sufrió mucho. todo, o sea, Sí. eran tantas cosas, pero bueno, gracias a Dios. Ya después de eso, logramos conseguir para hacerme un eco, porque era lo que yo quería saber, ¿Cómo estaba la bebé? en qué posición venía ella, su ritmo cardíaco y todo. Sí, lo logramos hacer, no había un doctor que me quisiera atender porque ya estaba prácticamente a un mes de parir, y ellos no sabían como el antecedente, pero yo tenía todo escaneado en mi teléfono, todo, Ujú, todo. También obviamente al momento de hacer el viaje yo sabía que todo estaba perfectamente bien con la niña, ujú. absolutamente todo, con ella y conmigo. Igual en todo el viaje también me seguí tomando mis vitaminas, siempre estuve muy,
atenta No, y con con todo toda la eso. comida que te dieron, pues estabas bien. En fin, ya después, bueno, nació mi bebé y fue lo más maravilloso del mundo. Ahora que nació Charlotte, que tú dices que fue lo mejor que te ha pasado, ¿tú consideras que valió la pena la travesía y todo lo que tuviste que pasar, lo que dejaste para llegar a vivir el sueño americano? Sí. Pero Sí, ha por valido porque, por ejemplo, tengo mis primos allá que también tienen sus niños prácticamente contemporáneos con con Charlotte Charlotte. y es difícil. Ujú. Ha sido difícil para ellas porque la situación económica ya cada vez está peor. Entonces sí valió la pena y cada día vale más la pena porque ayudo más a mi mamá, a mi papá. Hemos podido darle cosas que estando allá no hubiésemos podido hacer. Cuando tú llegas a este país, ¿qué haces? O sea, nace Charlotte. Nace Charlotte, duró 3 meses allí con ella. Mi hermano, pues, era el que estaba pendiente de nosotras. Pues yo vivo con mi hermano y mi otro hermano le mandaba para ayudar, pero más que todo la carga le quedó a mi hermano Anderson. Ujú. Entonces ya hubo un momento en el que ya yo digo, bueno, él se sienta a hablar conmigo porque habían otros factores pues alrededor de eso y consigo un trabajo limpiando casas. Fue tu primer trabajo Sí. acá. ¿Y qué tal esa transición de ser enfermera a limpiar casas? Bueno, no es un tanto porque si uno limpia, La de uno, sí. pero lo fuerte era como, tú te vas pensando, mi hija, pero me tocó dejarla con algún extraño, o sea, una persona extraña. O Sí. sea, lo que tú le vas a temer siempre es con quién dejas a tu ¿Qué bebé. va a pasar con la Y una bebé? niña una bebé que tú no vas a saber cómo te dice si la trataron, cómo la trataron, nada. Pero logré conseguir una señora que, bueno, fue otro ángel más que Dios puso en el camino. Ella cuidó a Charlo de los 3 meses hasta hace unos meses atrás, Ujú. que ya ella comenzó su escuela. Una señora maravillosa. La cuido bien. Oh, sí. La cuidada era la única que le daba tetero, ¿no? Nadie sabía darle tetero, solo ella. De verdad, ya Porque le sabía las mañas. yo le daba era tetica Ujú. y ella era la que sí le sabía ya todo y ella en la actualidad, Charla, dice, mamá, quiero ir cuando nos vamos a ver y sus Mm. hijas y todo. O sea, yo no la llevaba y ellos, ¿dónde está? ¿Dónde está La Charla? hermanita pequeña. Total. Y su hija se compenetró mucho con Charla. O sea, al punto que mamá no, yo la cuido, yo la cambio. O sea, la cuidaba tanto que cambia a otra niña. No, yo me quedo aquí jugando con Charlo. O sea, y actualmente todavía es así la muchacha. Qué O sea, bueno. cuando traes a Charlo para verla y, o sea, es una cosa con ella, todos en esa familia. ¿Cómo se portó la gente o cómo se comportaron las compañeras de trabajo? Solo trabajaba con una señora que era brasileña. Ujú. Yo empecé con una compañía brasileña. La señora muy chévere. Ella hablaba un poco español porque el portugués y la cosa, pues fluíamos ahí, nos entendíamos. Eran 3 casas que teníamos que limpiar por día, pero obviamente tú eres la nueva, tú haces lo más fuertecito. Ujú. Y nada, pero duré solo una semana ahí. Una semanita duré con ella y ya la siguiente semana comencé a trabajar, fue con otro grupo. Era un grupo de pintores, pero ellos iban a casas vacías que dejaban ya, o sea, como que vendía el banco y ellos Para iban, limpiarlas. exacto. Entonces yo iba y limpiaba baños, limpiaba cocinas, las dejaba para ver qué era lo que podían salvar ellos y que no. Entonces Ujú. llegaba el dueño y decía, no, esto lo botan, esto lo botan, no, esa cocina está salvable, ¿la puedes limpiar? Sí. Ah, bueno, dale esto, o sea, así. Pero a nueva ella empecé a aprender de la pintura y empecé a pintar. O sea, trabajaste en un ambiente totalmente masculino. Sí. ¿Y cómo fue eso? Bueno, al principio todo es difícil, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de montarte en una escalera a tanta altura, Pero eso es trabajo. pero era aprender, era el aprender. Al Ujú. principio era el aprender a cómo reparar una pared, hacia el piso, cómo ponen el piso o todo ese tipo de cosas, cómo usar las herramientas. Entonces, primero era lo más sencillo, como que los enchufes, no sé qué, limpiar las puertas, todo lo demás, Hágalo facilito. preparar es
tú dices, ¿preparar es lo más fácil? No, preparar es lo más difícil que hay, porque si tú no haces algo bien, entonces después te toca limpiar el doble. Entonces tú aprendes a preparar el área para Ujú. cuando viene el que pinta o bueno, Este todas todo. esas cosas. Y estar en ese ambiente masculino no te generó inconvenientes, me refiero a que alguien quiso sobrepasarse, que te faltaron al respeto. Bueno, sí, o sea, siempre va a haber alguien que quiere como propasarse Ujú, o ir un poquito más allá, pero ahí es donde tú pones como el stop, ¿no? O sea, yo ujú. trabajaba con 4 hombres y yo era la única mujer, pero a todos los trataba igual. O sea, como que de aquí para allá están ustedes y aquí este es mi espacio. Y podemos echar risas a la hora del lonche y hablar de cualquier cantidad de cosas, pero a la hora de que tú vengas a como a faltarme el respeto en algo, no, no, hasta ahí. Entonces siempre marqué como esa línea bien, Ujú. bien firme porque estamos hablando de hombres. O sea, y era la Es única difícil. mujer. Ujú. Entonces siempre tenía que como ponerme un poquito más tosca, así Actuar como, sí, masculinamente, adaptar sí. un poquito más rústica, porque ajá, Dios mío, qué porque horror. claro, es que no, pero es que tú no puedes hacer, ¿quién dijo que yo no puedo? Yo me monto y lo arreglo, pero está muy alto, no me importa. Y yo así bien asustada porque nunca me había montado Pero no tan, me tan vayan alta, a joder. pero lo hago. Entonces, claro, ellos te ponen como límite, tú puedes hacer esto, ¿no? Yo puedo hacer, no, pero, y cambiar una lámpara, tú no sabes cómo hacerlo. Yo aprendo. Dime cómo lo hago, yo lo hago. ¿Segura? Yo sí. Y lo hacía. Y ahora, en este momento que ha pasado, pues todo ese tiempo de conocerlos a ellos y de trabajar en ese ambiente, ¿qué sientes tú como mujer de lo que lograste siendo enfermera y en la transición tan fuerte? O sea, pasar de algo alto para nosotros los latinos a pasar a algo Ujú. bajo, digámoslo así. Bueno, después yo cambié de grupo, ya después trabajé, fue con un señor, era yo su ayudante y si eran como cosas más grandes, pues él llamaba a más personas, pero de verdad que ese señor fue muy, muy respetuoso, siempre entendió como el límite, ¿no? Ujú. Aparte de eso, siempre estuvo ahí también enseñándome otras cosas que no sabía y aprendí mucho con él. Pero con él sí me tocaba como, fue la primera vez que monté en una escalera así a 30 pies de altura a pintar una ventana y yo así. Porque él sí te ponía Porque trabajos. éramos los dos, pues, o sea, éramos los dos. Claro, él me decía, no, yo hago lo alto, pero si yo ya había terminado lo mío, obviamente él se iba a tardar un poco más. ¿En qué sentido? Porque tienes que subir escalera, mover la escalera, Ujú. arreglar la escalera y todas esas cosas. Y yo le decía, no, bueno, yo me monto. Ya no era como que el piso, sino era como el segundo piso. Y ya llegué hasta el punto en el que llegué hasta el tercer piso. Y él me decía, wow, ¿en serio no te da miedo? Y yo, no, miedo tengo, pero Pero le pero hago. vamos a hacerle, sé que Sí. yo no me pongo límite. Entonces hicimos un buen equipo de trabajo y ya cuando llamaba a los demás, porque habían cosas que sí necesitaba la fuerza de un hombre para mover las escaleras y todo eso, porque las escaleras pesan. Y sin embargo, a veces yo se las movía. Bueno, él me enseñó cómo agarrarla en un punto en el que Sí. no pesan tanto. Pero como yo tengo un problema en la columna, pues él me decía, no, 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 no la mueva. Entonces, claro, había momentos en el que yo se la podía pasar y era como que pasa la escalera, él se lanza de una escalera a otra y yo le muevo la otra escalera y así termina uno más rápido. Pero hay momentos en el que son muy altas las escaleras, las de 40 pies, esas sí no las podía mover. O sea, era Ujú. como que él tenía que bajarse, montarse. Entonces ya en esos momentos se llamaba a otra persona para que... Y yo le Ayudara. ayudaba era con otras cosas, a preparar una cosa aquí, esto allá. Pero aprendí muchísimo, muchísimo. Para, para Idalí en este momento de la vida, hoy, enero 2026, ¿tú consideras que estás viviendo el sueño americano o que te falta vivir otra parte? Una parte sí. ¿Por qué? Cuando tú llegas a un lugar, bueno, todo el mundo se visualiza así como en las películas, llegaste y ¡ay! Ujú. Listo, Todo color de viviste. rosa. No, no, esa no es la realidad del asunto. La situación es que donde tú llegues, sea aquí, sea en Colombia, sea en cualquier país, siempre tus primeros años van a ser de transición, de adaptación, de trabajo. Ahora, tienes dos opciones, o estás sola, 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 como a muchas personas le pasa,
o estás sola acompañada con tu familia, que Ujú, es la parte que me toca a mí. O sea, que gracias a Dios me tocó a mí, que fue que estoy con mis hermanos, ahorita que mi otro hermano también está con nosotros. Entonces, de cierta manera sí, porque tengo mi familia. ujú. Puedo compartir con ellos, puedo disfrutar con ellos y puedo disfrutar de poder ayudar a mi familia. Entonces, una parte sí la estoy viviendo, pero la otra también tienes que esforzarte, no es como que aquí está todo, toma. No, tú tienes Ujú, que trabajar por ello. ujú. Entonces la gente piensa que el sueño americano es solamente, yo fui allá, me tomé fotos, viajé, conocí y todos somos felices, ¿no? Tienes que trabajar en ello. Entonces, esa parte es la que te toca. O sea, unos días te toca trabajar más duro, otros Otros no. no. Ujú, Entonces, por lo menos a mí me tocaba trabajar duro en la semana, porque los fines de semana ya eran para mi hija. Ya de la semana me la cuidaba los fines de semana. ujú. Entonces, yo ya no, yo te puedo ayudar de aquí, de lunes a viernes. Y hagámosle de tal hora, pero ya después yo llegaba a mi casa, era para pasar el tiempo con mi hija, pero no a descansar, porque tú Ujú. llegas a tu casa y tú tienes que cocinar, tienes que limpiar, tienes que lavar, Los tienes que oficios ordenar, de o la sea, las casa. cosas que a uno Ujú. le toca hacer. Y habían días, y hay días en el que tú no quieres hacer nada, pero que igual te toca hacerlo. O hay Total. días que tú te sientes enferma, pero yo no me puedo enfermar porque, ajá, ¿y quién atiende a mi Y hija? sobre todo que en este país, si uno no trabaja un día, no Tengo que come. atenderla. Sí, mi hermano me ha ayudado muchísimo. Mi hermano, habían sábados que me las cuidaba para yo poder trabajar y que él lidiaba con cómo la callo, cómo la Ujú. calmo y todas esas cosas que yo se los agradezco en el alma. Pero hay otros momentos en los que yo me sentía mal, pero yo no iba a ir a decirle, ay, mira, me siento mal, toma la niña un momentico. No, yo tenía que Es tu pararme igual y, responsabilidad. exacto. Para Eidalí de esta época, ¿qué parte de la Eidalí Moreno antigua murió? Ya no existe, ya consideras que no, que hiciste un cambio y que eso jamás. El, el, el sentir que era débil ante situaciones, ¿no? Esa Ujú, debilidad de que no puedo hacerlo porque estoy sola o yo siempre he sido muy sentimental y muy como que me voy por lo emocional y me voy ujú. por todas esas cosas, ¿sabes? O sea, lo más humano. Pero llega un punto en el que tú dices, no puedo seguir así porque siempre me voy a enfrentar a una situación que me va a herir, que me va a herir, que me va... Y ahorita no puedo estar así, yo tengo que ser fuerte no nada más por mí, sino por mi hija. Yo necesito que ella me vea fuerte para que ella cuando crezca sea fuerte. Ujú. No como que, ay, no, yo veo a mi mamá siempre llorando, o triste, o esto. No, si yo estoy triste o lloro, lo hago cuando ella está dormida, o cuando ella no me vea, y siempre, no, no, hija, tú sí puedes. Mamá puede, tú también puedes. Y eso es lo que yo quiero que ella vea. No es que no sea indispensable estar con alguien, ¿no? Sí, también es bonito estar con alguien que te complemente, que te apoye y todas esas cosas. Pero si te toca sola, pues tú lo puedes. Ujú. No como que, ay, no, yo veo a mi mamá siempre llorando, o triste, o esto. No, si yo estoy triste o lloro, lo hago cuando ella está dormida, o cuando ella no me vea, y siempre, no, no, hija, tú sí puedes. Mamá puede, tú también puedes. Y eso es lo que yo quiero que ella vea. No es que no sea indispensable estar con alguien, ¿no? Sí, también es bonito estar con alguien que te complemente, que te apoye y todas esas cosas. Pero si te toca sola, pues tú lo puedes Tienes que hacer. salir adelante ¿Te va a sola. ser difícil? Sí va a ser difícil, pero no va a ser imposible. Entonces sí Ujú. puedes, sí lo puedes lograr, sí, con esfuerzo. O sea, no soy la primera ni la última, pero muchas mujeres les ha tocado así. Es cierto. ¿Y a quién le agradeces hoy en día hacer lo que eres? Ser lo que soy, a mi mamá, a mi mamá y a mi papá. A mi mamá, porque siempre nos inculcó todas esas cosas y ese amor, siempre fue esa mamá que estuvo ahí, Ujú. está Una pendiente de mamá nosotros presente. siempre, siempre. O sea, mi mamá siempre estaba con nosotros, como el rol de la mamá, 24/7. Si nos enfermábamos, si no nos enfermábamos, si estábamos bien, si no, que las tareas, que esto, que ponte bien, que arréglate, que mira los zapatos, o sea, todas esas cosas que en la actualidad, pues, o sea, son muy presentes. Y mi papá, bueno, mi papá no pudo estar presente con nosotros porque mi papá viajaba mucho, o sea, su Ujú. trabajo era viajar.
Entonces él estaba, era como cada 2 meses que llegaba, duraba unos días, que también eran los días más maravillosos para nosotros. Este, y, y que me enseñó él a ser como un poquito más fuerte porque creo que pudo habernos dado Sí, mucho más y no, mi mamá tenía que resolver, entonces si ella resuelve, yo también puedo resolver. total. Entonces eso se lo agradezco a él también, esa parte del no estar tan presente, de no querer darlo todo, no poder darlo todo, pero, pero nos hizo fuertes, ¿no? Nos hizo Mm, fuertes de cierta manera. Claro, lo amo con todo mi corazón, mi papá es la persona más bondadosa que hay. O ujú, sea, tú le dices a mi papá, necesito que me hagas esto y él corre a hacerlo. Esa parte también es muy de él, que está en mí, es muy de él, ujú, que siempre está a la disposición de los demás. Mi ujú, papá es así, o sea, mi papá es muy bondadoso, muy, no vale, yo lo hago, yo te ayudo, esto, aquello, y mm. eso de mí, que yo soy así, es de Es él que él te también. lo dejó. Ajá, y mi mamá es un poquito más dura en carácter, Ujú. mi papá es más débil en carácter y en sentimientos, entonces tengo de esos dos, de ellos, de cada uno de ellos dos tengo esa parte maravillosa. ¿Qué pasaría con Neidali en este momento si tuviera que devolverse a su país? ¿Cómo es? Reinventarme, Ujú, porque obviamente tengo ya un tiempo grande sin ejercer la enfermería. Obviamente ujú, tendría que primero actualizar muchas cosas porque ajá, todo cambia. ujú. Ver si logro trabajar en la enfermería y si no, pues reinventarme en cualquier otra cosa. Te llevas lo aprendido en este Sí, o lugar. sea, yo ahorita puedo decir, puedo hacer cualquier cosa. Ujú. Que te dejes que falta una calle, vamos a darle. ¿Y qué le dirías Pero bueno, a una persona que tal vez en este momento está pasando por una situación difícil porque se siente imposibilitada por tener un bebé o algo? que un bebé no es una limitación. Ujú, Tu bebé, o sea, tu hijo no es limitación, es tu motor. Entonces, por más, hay momentos en el que uno se frustra, en el que uno se siente mal, siente que no puede, siente que lo está haciendo todo mal, siente que necesitas dar un poco más de ti para ello, presencia, pero sí se puede, uno busca la manera, uno siempre, a pesar del cansancio, del agotamiento, del sentimiento, de la culpa, porque a veces uno también siente culpa de no poder estar tan presente, pero todo eso cuando tú ves a tu hijo crecer y ves lo maravilloso que es y el amor que es incondicional de ellos para uno y que, ujú. mami, ¿estás bien? Mami, te amo. O sea, eso te repotencia. Y es difícil, sí. Nada es fácil, pero vale la pena cada segundo. Por ¿Vale la ellos, pena estar en este lugar? sí. Sí, la verdad sí vale la pena. Porque puedo estar tranquila y puedo darle esa tranquilidad a mi hija. A pesar de que trabaje mucho o de que haya días que no la vea todo el día porque tiene que estar en su escuelita ahorita que ya está Ujú. comenzando la escuela, pero entonces nada, cuando yo la recojo, hija, ¿cómo te fue? Cuéntame. A veces le entiendo, a veces no Es le tu amiga. entiendo. ¿Y qué hiciste? ¿Y comiste? ¿Y mami tal cosa? Y porque ya está ahorita en modo periquita, entonces todo lo cuenta, y mami, y el niño, y no sé qué, y no sé qué más. Entonces, no le entiendo la mitad de lo que me dice, Pero lo pero para mí, celebras. exactamente. Pero Mo- para mí es una alegría. Monita, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, comunidad de Conversemos sin Pasaporte, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Esto es un ejemplo de que cuando uno quiere, traspasa cualquier barrera, cualquier frontera, mientras haya amor y ganas de salir adelante. Así Nos es. vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye. Bye.